Comencem la penúltima sessió d'aquest curs Gramsci d'urgència i avui tenim amb nosaltres una persona que en el món dels estudis gramscians necessita molt poca presentació, Fabio Frosini, que és un dels majors especialistes en l'obra i el pensament de Gramsci, membre de la International Gramsci Society, investigador de la Universitat d'Urbino i autor d'una gran quantitat d'articles i de llibres d'enorme qualitat sobre Gramsci, sobre altres temes relacionats amb Gramsci. Bé, és un dels historiadors més competents que hi ha mateix a Itàlia en els temes que hem tractat. Aleshores, sense més, us deixo amb el Fabio, que us parlarà avui sobre la història del concepte d'hegemonia. Muchísimas gracias y es, ¿cómo decirlo?, un honor, ¿no?, estar aquí para cerrar este curso. No sé si estaré a la altura de esta tarea, pero lo intentaré. Para terminar con estas palabras introductorias, llegaré inmediatamente al tema, que es la historia de la hegemonía. Para explicar este título, que creo puede brindar una perspectiva interesante, sino inédita, sobre la hegemonía, diré algunas palabras ahora para explicar bien lo que quiero hacer y por qué. Lo que quiero hacer es intentar enfocar la hegemonía desde un punto de vista que yo puedo definir con Gramsci realista. O sea, como algo que efectivamente acontece, ¿no? que es un sistema no solo que se puede estudiar desde un punto de vista teórico, como en términos de equilibrio, desequilibrio, relaciones, actores y cosas así, digamos desde un punto de vista de un modelo, sino también es algo que está como que tiene como vértebras, ¿no? Que tiene un elemento material en la historia de las sociedades, ¿no? Que no existe una sociedad en abstracto y tampoco un modelo de sociedad es muy real como es un modelo. Existen sociedades distintas en momentos históricos o, si uno quiere, cronológicos distintos y la pregunta es, ¿hay hegemonía y dónde y a qué condiciones, ¿no? Y cuándo, ¿no? Esto es el punto que me interesa presentar. Y esto, digo, puede ser interesante, sino inédito, porque efectivamente sobre la hegemonía la hegemonía igual es la palabra gramsciana más utilizada, ¿no? En los últimos tiempos, junto a revolución pasiva o a subalternos o a cosas así, que son todas categorías muy importantes, pero igual la hegemonía tiene un recorrido más amplio, ¿no?, que las demás categorías que he nombrado. Y efectivamente es un término, una categoría que Gramsci hereda de un pasado próximo, pero también de un pasado lejano, y que resignifica de manera bastante importante, ¿no? De hecho, hoy en día hablar de hegemonía, no en todos los ambientes, pero en muchísimos ambientes, no solo de izquierdas, es hablar de algo que se refiere a Gramsci. No directamente, igual de manera muy deformada, muy simplificada, pero tiene que ver muchas veces con Gramsci. Y por esto, digo, la categoría de hegemonía se estudia hoy en día, se habla muchísimo de hegemonía y también de contrahegemonía, que no es una categoría gramsciana, pero que ha salido un poco de ahí, ¿no? Como una especie de hija menor, ¿no?, de esta categoría principal. Digo, se habla mucho de hegemonía y se habla siempre, pero en términos, o por lo menos tengo esta impresión, siempre en términos como de modelo, ¿no? O sea, que la hegemonía que se ejerce y que funciona gracias al Estado, a la sociedad civil, la fuerza, el consenso,
los intelectuales, los aparatos ideológicos, la guerra de movimientos, la guerra de posición, o sea, todo este entramado interesantísimo de categorías que pero se sacan un poco del contexto y se utilizan, no digo al azar, pero digamos de manera bastante libre, que es una buena cosa porque así se enriquecen también estas categorías a contacto, si entran en contacto con cosas, con textos que Gramsci no ha estudiado porque no ha podido conocer, y se va resignificando también esta categoría de hegemonía. Es verdad que este mismo trabajo se puede hacer también de manera bastante superficial, como una cosa, o sea, como una llave que abre todas las puertas, por decirlo de alguna manera, y entonces al final no sabemos más de lo que hemos metido ahí dentro, ¿no? O sea, que la hegemonía no explica nada y explica todo. También con la revolución pasiva pasan cosas así. Pero si volvemos no digo a los textos de los cuadernos, que también haremos, pero digo, no estoy proponiendo ahora un enfoque, digamos, filológico en contra de un enfoque teórico. A mí me interesa la teoría, ¿no? Creo que es una cosa muy importante porque ¿no? Nos ayuda a pensar contextos complejos y nuevos. Pero si volvemos, no digo a un enfoque filológico, pero a un enfoque histórico concreto, realista en este sentido, creo que podemos entender mejor también el funcionamiento de esta categoría en los cuadernos y a partir de los cuadernos en otros contextos. De hecho, Gramsci aboga por un enfoque realista en muchos pasajes de los cuadernos de la cárcel. Y cuando digo realista entiendo un enfoque que consiga transformar una determinada categoría, un determinato término, de manera, o sea, transformar su sentido, su significado, de manera tal que este término consiga, por decirlo así, agarrarse a la realidad concreta, ¿no? Es lo que le interesa a Gramsci sobre todo. O sea, ahora, unos ejemplos, ¿no? Él dice, los intelectuales, ¿no? Hablando de intelectuales, ¿qué es un intelectual? ¿Qué son los intelectuales? Normalmente se entiende con este término una persona que ejerce un trabajo intelectual, o sea, que ejerce un trabajo no manual. Y este sería el específico de un intelectual, ¿no? Y esta hay toda una tradición, no solo de carácter periodístico, ¿no? El intelectual de la Affaire Dreyfus y todo esto, pero también una sociología de los intelectuales en ámbito marxista y también en ámbito burgués no marxista, antes de Gramsci, que trabaja sobre los intelectuales de esta manera, ¿no? Pero Gramsci dice, no, el intelectual no es esto, porque si entendemos esto no nos agarramos a la realidad, o sea, no conseguimos entender lo que un intelectual es en realidad, en la realidad efectiva, ¿no? Y dice, entonces, con intelectual hay que entender otra cosa. Intelectual es cualquier ser humano que en una sociedad ejerce un trabajo de organización y dirección, que es una cosa totalmente distinta. O sea, la especificidad de un intelectual no es el hecho de trabajar con la cabeza, con el cerebro, ¿no? Sino el hecho de, trabajando con la cabeza y el cerebro, ¿no? Utilizar todo esto para organizar y dirigir. Y él añade, de esta manera dilatamos muchísimo, ¿no? La categoría, el sentido de este término, porque efectivamente el término va abarcando figuras sociales que nunca se habría pensado, ¿no? Se puede definir como intelectuales, pero solo de esta manera, añade Gramsci, podemos dar una imagen realista del mundo, cómo realmente va, cómo realmente funciona. Y esto lo hace también con otros términos, por ejemplo, el término funcionario, con la noción de ley, de derecho, con la noción de Estado, ¿no? Estado no es solo el gobierno, sino todas las actividades, ¿no? Que forman, educan, dirigen una nación, que son públicas y privadas, ¿no? O quizás ni públicas ni privadas, ¿no?
Y la misma cosa con la hegemonía. Hegemonía es un término que el Gramsci hereda y lo va poco a poco extendiendo, dilatando, para poder enfocar un determinato funcionamiento de la realidad, que es lo que le interesa poner de relieve, ¿no? Y es lo que hoy vamos a intentar describir, que voy a intentar presentar. Bueno, este es el primer punto que me interesaba poner, sobre el cual me interesaba poner énfasis. Dicho esto, propondré unas lecturas de algunos textos, comentando estos textos, pero pasando por un recorrido en tres pasos. En el primero en el primer apartado, en la primera parte de mi charla, me preguntaré cuáles son las condiciones históricas que tienen que darse para que en términos gramscianos pueda hablarse de hegemonía. Hegemonía como algo real, no como un discurso, no como algo que realmente funciona, ¿no? Que rige, ¿no? una sociedad. ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que pueda darse algo como una hegemonía, un sistema hegemónico? Y a mi parecer, estas condiciones son tres. Es la existencia de una figura social específica, que es el burgués, ¿no? Que no ha existido siempre, ha nacido históricamente. La segunda es la posibilidad, y si hay la posibilidad también la necesidad de dirimir las relaciones de fuerzas en la sociedad como sociedad distinta del Estado, o sea, una manera de regular las relaciones de fuerzas en la sociedad sin recurrir al poder estatal. Y tercera condición, que este espacio político, que Gramsci llama sociedad civil, haga posible la constitución de organismos que son públicos pero ubicados en la esfera privada, o sea, que tengan una función pública pero estando en la esfera privada de la sociedad civil, o sea, fuera del espacio del Estado entendido como gobierno, como espacio público. Este es el primer paso, las condiciones históricas para que pueda darse algo como un sistema hegemónico. Para mí son estas tres. Y en el segundo, el tercer paso, pasaré a, como veremos, como intentaré mostrar, este primer paso no es nada más que una descripción de lo que se puede llamar la constitución histórica de la hegemonía, o sea, la prehistoria, el momento en que se pasa de la prehistoria a la historia de la hegemonía como tal, o sea, cómo surge la hegemonía, ¿no? Cómo nace, cuál es su génesis. En el segundo y tercer paso pasaré a intentar describir la hegemonía, esta hegemonía que se ha formado históricamente en su dimensión temporal dinámica, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la hegemonía en el siglo XIX y qué es la hegemonía en el siglo XX? Entonces, dos etapas de la hegemonía. Y hablando de esto, mostraré que a partir de la dinámica concreta de desarrollo de la hegemonía, de funcionamiento de la hegemonía en el siglo XIX, no es posible hablar de hegemonía si no se habla también de revolución pasiva. O sea que la hegemonía y la revolución pasiva siempre tienen que estar juntas, ¿no? Luego intentaré explicar por qué. Y otro elemento, y esto tiene que ver con el siglo XIX, pero sobre todo con la tercera etapa, la última etapa del siglo XX, que la distinción entre esfera privada y esfera pública ya no es una distinción que explique nada, ¿no? O sea que de un cierto momento en adelante lo que es público y lo que es privado se empiezan a solaparse, a mezclarse, que no del todo,
nunca del todo, pero que ya no es posible hablar de algo que es simplemente privado, algo que es simplemente público. Y esto se puede entender porque si la sociedad civil es el espacio privado donde hay organismos que funcionan como función pública, ya en este punto de arranque, ¿no?, de la lógica hegemónica hay algo que no es simplemente privado, ¿no? Es privado, puramente privado, pero también, ¿no?, se proyecta hacia el público. Yo creo que entender la dinámica del Estado y de la hegemonía entre el siglo XIX y el siglo XX con Gramsci quiere decir entender cómo este punto de arranque se desarrolla en una dinámica que va poco a poco consumiendo los márgenes ¿no?, claros entre privado y público. Bueno, entonces, a partir de esto, ahora pasaré a hablar más en concreto sobre los temas que he ido anunciando. Y el primer punto es este texto, que es una parte de un texto que está ya en el cuaderno 1, uno de los primeros textos escritos por Gramsci entonces, que tiene este título, Hegel y el asociacionismo, donde Gramsci da un comentario muy rápido. El texto es más largo, yo he sacado solo este fragmento inicial donde habla de la cosa que más me interesa, donde Gramsci da una rapidísima descripción de lo que es el significado de la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Rapidísima, densísima y extremadamente original. Si vamos a ver lo que se escribía sobre Hegel en esos años, estoy pensando en los mejores intérpretes de Hegel, y específicamente sobre la filosofía del derecho, no hay una lectura tan fuerte en este sentido que ahora veremos de Gramsci. Solo un autor francés, Victor Basch, en un libro sobre los filósofos políticos alemanes, es un libro publicado en estos años que Gramsci tenía en la cárcel y que ha leído. Solo Basch da algunas ideas que efectivamente pueden ir en esta dirección, ¿no? Pero Gramsci las desarrolla muchísimo más. Bueno, ahora, lo que escribe Gramsci es que en la filosofía del derecho, que ahora por decirlo de manera muy banal, si queréis, es un texto normalmente interpretado como un texto conservador, ¿no? Un texto donde, pensando por ejemplo en los elementi di politica que Croce publica en el 25, ¿no?, donde escribe justamente Hegel, teórico del Estado prusiano. Digo Croce por decir, ¿no?, toda una constelación de autores que han dicho esto. Entonces, este texto, interpretado normalmente como un texto conservador, por lo menos conservador, moderado, Gramsci lo interpreta al revés, ¿no?, como un texto que recoge toda una herencia de la Revolución Francesa y la hace, por decirlo así, potable, ¿no?, para la nueva clase burguesa del siglo XIX. O sea, ser herederos del jacobinismo, pero no en términos del terror jacobino, del democratismo jacobino, sino en los términos que también estaban en el jacobinismo del liberalismo, ¿no?, de la vertiente liberal. Pero de un liberalismo que no tiene nada que ver con el liberalismo del siglo XVIII, que es un liberalismo de tipo totalmente nuevo. Gramsci escribe que, ya el título es interesante, ¿no?, asociacionismo, o sea, Hegel enfrentado con el fenómeno de como Gramsci escribe luego, de los clubes jacobinos, ¿no?, de los primeros gérmenes de asociaciones políticas que
luego serán los partidos políticos, ¿no? Y no solo esto, él habla también de las organizaciones sindicales, de todo lo posible, ¿no? O sea, todas las formas en que las partes, ¿no?, de la sociedad civil se organizan para canalizar una voluntad política hacia la esfera del Estado. Gramsci habla de la doctrina de Hegel sobre los partidos. Ya hablar de una doctrina de Hegel sobre los partidos es algo bastante original, ¿no? Y las asociaciones como trama privada del Estado. O sea, el Estado que tiene un entramado privado, ¿no? Ya aquí estamos en la idea de la sociedad civil como esfera privada donde pero el Estado está presente. Gracias a este activismo, ¿no?, de los burgueses que se organizan, ¿no?, y forman partes, ¿no?, de organismos, partes de la sociedad que son organismos autoeducativos y educativos, ¿no?, que quieren autoeducarse y formarse, pero también educar al resto de la sociedad. Esta derivó históricamente de las experiencias políticas de la Revolución Francesa y debía servir para dar una mayor concreción al constitucionalismo. O sea, el constitucionalismo que sale de la Revolución Francesa, las constituciones que se escriben, ¿no?, y luego, bueno, culminan en Napoleón, ¿no?, claro, con una, digamos, salida muy conservadora, pero que hereda también toda esa estructura nueva del derecho. Bien, todo esto Hegel lo hereda. ¿Y por qué? Porque entiende que este constitucionalismo que ha salido tiene que arraigarse en la sociedad civil. No puede ser simplemente el constitucionalismo como salió en las distintas y sucesivas constituciones francesas, que era un constitucionalismo fundado sobre la idea del siglo XVIII, del liberalismo del siglo XVIII, ¿no?, simplificando Rousseau, ¿no?, cuando yo soy burgués, soy una persona particular, cuando voy a votar y soy representante del universal, ¿no? Esta es la idea fundamental, ¿no?, de este tipo de constitucionalismo. Entonces, Hegel entiende que esto tiene límites. ¿Cuáles son los límites? Que no se puede pensar que la sociedad que se pueda confiar el destino político de un Estado, de una sociedad, a el momento puntual de las elecciones, ¿no?, sin preparar este momento con todo un trabajo subterráneo, molecular, diría Gramsci, todo, digamos, muy difundido de educación. Hay que formar la opinión pública, lo decimos ahora de manera bastante, un poco periodística, ¿no? Hay que formar la opinión pública antes de las elecciones, para que, luego lo escribe, estas elecciones sean un momento, y eso lo escribe Hegel en la filosofía del derecho. Las elecciones no cuentan nada, no tiene que contar nada, efectivamente, porque las elecciones sean simplemente un momento donde se certifica algo que ya se ha hecho. O sea, esta opinión pública ya se ha formado. Entonces, lo de Hegel es una reacción a un determinado liberalismo. Es una reacción a un liberalismo que utopísticamente supone que el Estado y la sociedad civil sean realmente distintos y que la sociedad civil sea o pueda ser pensada como una masa atomizada de individuos, cada uno de ellos, ¿no?, distinto del otro o igual al otro, totalmente extraños a la esfera pública, y que en un momento puntual se convierten mágicamente, ¿no?, en electores, entonces de burgueses en ciudadanos, en electores, y se ponen a pensar en el universal. Esto es una utopía, ¿no? Y este es el paso adelante que da Hegel, según Gramsci.
Entonces, gobierno con el consenso de los gobernados, pero con el consenso organizado, no genérico y vago, tal cual se afirma en el instante de las elecciones. El Estado tiene y pide el consenso, pero también educa este consenso con las asociaciones políticas y sindicales, que sin embargo son organismos privados, dejados a la iniciativa privada de la clase dirigente. Así, Hegel, en cierto sentido, supera ya el puro constitucionalismo y teoriza el Estado parlamentario con su régimen de partidos. Su concepción de la asociación no puede ser todavía más que vaga y primitiva entre el político y el económico, según la experiencia histórica de la época, que era muy limitada. Y daba un solo ejemplo logrado de organización, el corporativo, política injertada en la economía. Esta es la clave de todo este fragmento, el elemento corporativo, ¿no? El Estado de Hegel en su filosofía del derecho teoriza la función como de umbral, ¿no?, de las corporaciones, porque explícitamente, y esto Gramsci lo leía en Basch, que subrayaba este punto, ¿no?, pero lo desarrolla mucho más. Las corporaciones son organismos privados, de hecho se entra libremente en una corporación, no es obligatorio estar, ¿no?, pero están en el punto donde se pasa de la sociedad civil al Estado. Son organismos privados, pero que tienen función pública. Y esto lo teoriza Hegel de manera muy clara, y Gramsci lo comenta aquí. Entonces, para venir al punto, con Hegel tenemos ya algo que va más allá del constitucionalismo liberal del siglo XVIII. ¿Y dónde está este punto, ir más allá? ¿No? Está en la intuición que no existe una esfera privada que pueda ser dejada libre a su bola, por decirlo así, y apelar simplemente a las elecciones de vez en cuando, a intervalos regulares, sino que esta esfera privada, dentro de esta esfera privada, el Estado tiene que entrar de alguna manera. Y como estamos en un momento liberal, no se puede entrar como Estado, hay que entrar de otra manera, se entra como corporación. Entonces, las corporaciones son la clave que explica esta función de partidos, clubes, sindicatos, o sea, son como el germen de lo que es luego todo el desarrollo del parlamentarismo siguiente. Y esto es un punto muy importante porque Gramsci escribe en un Estado italiano corporativo, o sea, que ha recuperado las corporaciones, ¿no?, y está intentando ir más allá del parlamentarismo, justamente, ¿no?, de esta herencia del parlamentarismo revolucionario francés, liberal, está intentando ir más allá del parlamentarismo gracias a una forma corporativa de mediación entre lo que es público y lo que es privado, los intereses económicos y la voluntad política, ¿no? Esta es la idea del Estado corporativo italiano. Y Gramsci proyecta sobre Hegel esta idea, ¿no? Este es un punto muy importante sobre el cual volveré más adelante. Y para entender cómo Gramsci piensa el Estado moderno como Estado donde se puede formar algo que se puede llamar hegemonía, voy a leer otro fragmento de un texto más largo que está en el cuaderno 3, donde Gramsci también en poquísimas líneas da como esboza como una diferencia entre lo que llama Estado antiguo y medieval, Estado en sentido metafórico, claro, y el Estado moderno, el Estado en sentido propio, digamos, el poder medieval y el poder moderno. Él escribe, en el Estado antiguo y medieval el centralismo, tanto territorial como social, y uno no es otra cosa que función del otro, era mínimo. En cierto sentido, el Estado era una federación de clases. Las clases subalternas tenían vida por sí mismas, instituciones propias, etc. Y en ocasiones esas instituciones tenían funciones estatales. Así el fenómeno del doble gobierno en los periodos de crisis asumía una evidencia extrema. La única clase excluida de cualquier vida propia era la de los esclavos en el mundo clásico y la de los proletarios en el mundo medieval. El Estado moderno, entonces, el Estado antiguo y medieval, o el poder antiguo y medieval, se caracteriza por
una falta de centralismo territorial y una falta de centralismo institucional. En realidad es una federación de organismos que cada uno de los cuales tiene su propia autonomía, margen de autonomía, territorial en muchos casos y sobre todo institucional, o sea, a nivel del derecho, ¿no? El derecho de los esclavos no es el derecho de los hombres libres, el derecho, o en la sociedad feudal, el derecho de los nobles, ¿no? No es el derecho del pueblo, de los burgueses. Es decir, no hay un Estado como esfera homogénea. Se puede comparar, por ejemplo, con la astronomía, ¿no? En la astronomía aristotélica hay un espacio estratificado, ¿no? O sea, no hay un espacio homogéneo en sentido newtoniano. De la misma manera, el Estado moderno homogeneiza el espacio, en el sentido, si queréis, newtoniano, y crea este espacio indiferente, ¿no? que el derecho unificado y todo el mundo bajo este imperio de la misma ley. Y esto es lo que pasa con el Estado moderno. El Estado moderno abolió muchas autonomías de las clases subalternas, abolió el Estado federación de clases, pero ciertas formas de vida interna de las clases subalternas renacen como partido, sindicato, asociación de cultura y luego. Y hasta aquí Gramsci ha descrito la transición que ha tardado muchísimos siglos, ¿no? Digamos, del poder feudal al poder moderno y en el poder moderno del absolutismo al liberalismo, ¿no? En poquísimas líneas, eso es todo el marco, ¿no? Donde se puede ver, donde se pueden colocar estos acontecimientos. Pero luego añade, la dictadura moderna abolió también estas formas de autonomía de clase y se esfuerza por incorporarlas a la actividad estatal. O sea, la centralización de toda la vida nacional en manos de la clase dominante se vuelve frenética y absorbente. En las últimas líneas piensa en el fascismo italiano, claramente. Entonces, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es una situación inicial donde hay una disgregación y multiplicidad federal, ¿no? En el sentido territorial y en el sentido institucional del poder, luego un poder absolutístico liberal, por decirlo, ¿no? Teniendo todo junto, ¿no? 4 siglos, 5 siglos de historia, el poder absolutista liberal donde hay un Estado que bajo su poder, ¿no? Homogeneiza el espacio. ¿Y qué hace? Excluye totalmente, borra totalmente, ¿no? Las autonomías de las clases subalternas, porque las clases subalternas ya no viven fuera del Estado, ¿no? Hay una absorción total de las clases subalternas en el espacio del Estado. Entonces, todo lo que era las formas de vida autónomas, ¿no? De las clases subalternas ya no pueden existir en este nuevo espacio del Estado, pero esta vida en el espacio del Estado absolutista y luego, sobre todo en el Estado liberal, vuelve, ¿no? Constantemente, como un motor que no puede parar, a intentar reconstituir sus formas de vida autónoma. ¿Y qué son las formas de vida autónoma en el mundo moderno de las clases subalternas? Son partidos, sindicatos, asociaciones, etc., ¿no? Entonces, lo que el Estado liberal el Estado moderno y sobre todo al final el Estado liberal en el sentido que he dicho antes, ¿no? De este liberalismo del siglo XVIII, ha intentado utopísticamente crear, o sea, una sociedad civil totalmente atomizada, no es posible, porque la sociedad civil vuelve constantemente, si existe como algo que no se identifica con la esfera pública, vuelve constantemente a poner en marcha estos procesos constantes de autoorganización. Y lo que es la última etapa, la dictadura moderna, ¿qué hace? Intenta
abolir también estas formas de autonomía que se han reconstituido dentro del Estado. Muy banalmente, el fascismo, cuando va al poder, ¿qué hace? La abolición de los partidos, solo un partido está permitido, la abolición de los sindicatos, solo un sindicato está permitido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace esta dictadura moderna es intentar absorber totalmente el espacio de la sociedad civil dentro del Estado, aboliendo estas formas de autonomía que se ha reconstituido en el seno del Estado. Pero esto, que es claro, pone en marcha se manifiesta como centralización frenética y absorbente, porque el Estado intenta, ¿no?, estar en todos los sitios posibles, ¿no?, de la vida no solo pública, sino también privada de la población, meterse en todo, ¿no?, meterse en todo, en la cultura, en la vida de la sanidad pública y también en la vida sexual, bueno, en todo, ¿no?, en la vida laboral, claro. Y este Estado que intenta meterse en todo se enfrenta, ¿no?, con la imposibilidad de hacer esto una vez por todas, ¿no?, con el hecho de que si quiere estar a la altura de esta tarea, tiene que, de alguna manera, dar la posibilidad a estas formas de autonomía de reconstituirse, de funcionar, por lo menos implícitamente, dentro de este nuevo contenedor que es la esfera pública que ha absorbido la esfera privada. De hecho, se esfuerza por incorporarlas a la actividad estatal. La actividad estatal no puede totalmente eliminar, intenta entonces incorporar estas formas, ¿no? O sea, digamos, lo que es la autonomía de las clases subalternas, que antes tenía existencia real fuera del Estado y luego tenía existencia real dentro del Estado, ahora tendrá que tener una forma de existencia por lo menos virtual dentro del Estado entendido como esfera público-privada. O, dicho de otra manera, si el fascismo quiere tener consenso, tendrá que reproducir en su manera de funcionar algunas reivindicaciones, algunas demandas de las masas populares, por lo menos combinándola con el empuje muy conservador, muy autoritario que tiene, ¿no? Esto es el punto. Bueno, entonces, para terminar sobre estos dos primeros textos, ¿qué conclusión podemos sacar de estos textos? Hay varias consideraciones importantes, pero una creo que es la más importante es esta. Si comparamos el texto del cuaderno 1 sobre Hegel y este texto sobre las formas de autonomía de las clases subalternas, vemos que hay como dos perspectivas un poco distintas, ¿no? En el primer caso es la clase burguesa que trabaja en la sociedad civil para poder educar al resto de la población y ser hegemónica, entonces, ¿no? Sí, hacer que la hegemonía sea real, sea efectiva. Y también hay esta idea de que el liberalismo del siglo XVIII no es suficiente, hay que ir más allá, ¿no? Hay que superar esta idea de un atomismo social, ¿no? Que es utópico, que no existe en la realidad. Y en este texto, Gramsci, que es un texto sobre las clases subalternas, entonces esa es su perspectiva, no está hablando de la burguesía aquí, claro que el fenómeno de la organización en la sociedad civil es visto por Gramsci sobre todo desde la perspectiva desde abajo, o sea, de cómo las clases subalternas se autoorganizan. Pero de aquí podemos sacar inmediatamente una conclusión, que el fenómeno de la autoorganización, autoeducación y autoeducación como forma de educación, o sea, como forma de construcción de una hegemonía en la sociedad civil, no es algo que sea propio ni de la burguesía ni del proletariado, es propio de las clases sociales modernas.
O sea, la modernidad se identifica con este fenómeno. ¿Por qué? Porque ha nacido a un cierto punto, ha salido, ¿no?, fuera esta figura del burgués, que es ni noble, ni pobre, ni plebeyo, y que es esta figura paradójica, ¿no?, que es una clase social donde pero cualquiera puede entrar y cualquiera puede salir también. Entonces es una clase que por primera vez en la historia no pone límites, ¿no?, de hecho, a su alcance social, ¿no?, a su presencia en la población. Y entonces tiene en sí misma una potencia de universalismo, que es el universalismo de la burguesía, de los ideólogos de la burguesía, ¿no?, que todo el mundo conoce. Tiene en sí misma una potencia de universalismo que es algo efectivamente inédito, ¿no? Y que pero, si vamos a ver cómo funciona la política de las clases subalternas, no es sobre este punto que se diferencia de la burguesía, ¿no? O sea, que hay una línea de continuidad, ¿no? En este sentido, el proletariado es heredero total de la modernidad, ¿no? O sea, no es una clase que reacciona a la modernidad, es una clase que está totalmente, que vive totalmente la modernidad y que es el elemento más dinámico de la modernidad. Y este es el primer punto. El segundo punto es que, entonces, para concluir, que hay una hegemonía burguesa que se puede comparar con la hegemonía proletaria. O sea, hay algunos elementos de continuidad y, claro, muchísimos elementos de diferencia. Y el otro punto es una cosa que está un poco, que se queda un poco al margen de estos textos y también de los estudios sobre Gramsci, que pero creo hay que subrayar absolutamente porque es importantísima, que es el hecho de que Gramsci, hablando de corporativismo, de corporaciones como elemento fundamental para ir más allá del siglo XVIII, del constitucionalismo del siglo XVIII, no puede no pensar, aunque nunca lo nombre este autor, no puede no pensar en un texto fundamental de un jurista italiano, Santi Romano, que Romano publicó en el 1908 con el título La crisis del Estado moderno, donde estas ideas están muy bien descritas, bueno, teorizadas, muy bien descritas y puestas así. El Estado moderno no es nada más que un Estado en crisis. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa ha construido una gran utopía, la utopía de la sociedad atomizada, que no puede existir. La historia del siglo XIX, o sea, después de la Revolución Francesa, es la historia de la constante autoorganización de la sociedad en corporaciones. Romano incluye todos los tipos de asociaciones, todos, ¿no? O sea, sindicatos, grupos de influencia, clubes culturales, sindicatos obreros y sindicatos de los emprendedores. O sea, todos tipos de organización que van formándose y poco a poco, ¿no?, ponen la sociedad civil como ideal del constitucionalismo como algo irreal, que no existe. No existe porque el Estado funciona de otra manera. Y esto es, cuando Gramsci piensa en la crisis del parlamentarismo, piensa seguramente, no puede no pensar en un autor como Romano, que entre otras cosas era un autor importantísimo en Italia, era un jurista, uno de los juristas más importantes, junto con Alfredo Rocco, que era otro jurista nacionalista y que escribió, ¿no?, el Código Penal, fue ministro de la Justicia, pero Santi Romano fue nombrado presidente en el principio de los años 30, presidente del Consiglio di Stato, el Consejo de Estado, que es el tribunal, la institución suprema en Italia de justicia administrativa. Entonces, Romano no era una persona, digamos, poco nota,
Y otro punto importante es que los alumnos de Giovanni Gentile, que era un filósofo fascista importantísimo, que tenían una rivista importante, Nuovi Studi di Diritto, Economia e Politica, publican justo cuando Gramsci está en la cárcel y Gramsci lee constantemente esta rivista, un estudio bastante amplio sobre Santi Romano y su teoría del derecho. Bueno, dicho esto, digo esto porque cuando leemos estos textos no tenemos que pensar en una idea, ¿cómo decirlo? La burguesía es una cosa, el proletariado es otra. No, la burguesía es el elemento de la heteronomía y del dominio y del capital financiero, ¿no? Y el proletariado es el elemento de la autonomía, de la subalternidad que quiere liberarse y todo esto. No, que las cosas están entrelazadas, exactamente como las corporaciones, ¿no? Que son elementos que, como Romano y Gramsci con él escribe, son elementos de la burguesía, pero también son parte de la vida de autoorganización del proletariado. Bueno, entonces, para terminar sobre este punto, he dicho, hay distintos elementos que hay que considerar para poder hablar de una organización del poder del Estado como hegemonía. El primero es el burgués. En el momento en que solo cuando surge esta figura, y esta figura se va poco a poco extendiendo, y hablamos del año 1000, ¿no? Y luego en los siglos siguientes, las comunas italianas, ¿no? Etcétera. Solo a partir de este punto se puede hablar de una figura social que identifica a sí misma como una clase que no tiene límites. No tiene límites en el sentido de derecho, ¿no? De hecho, siempre hay límites, pero en el sentido de derecho no. Entonces, una clase que se identifica a sí misma con una determinada cultura y función, pero que está abierta hacia el exterior, ¿no? Que se puede expandir, que puede absorber elementos. Y la otra como consecuencia de este punto es como he dicho antes, el hecho de que no es posible pensar el poder en términos simplemente de conservación. El poder hay que pensarlo en términos de construcción, de algo artificial. Hay que inventar. No se puede pensar que las relaciones entre la burguesía, el tercer estado y la nobleza, la burguesía y los nobles, ¿no? El pueblo y los ricos, se puede regular con leyes tradicionales. Hay que inventar un nuevo derecho. Hay que recoger el derecho tradicional y resignificarlo, ¿no? Adaptarlo a algo nuevo. Y esto abre a la política un gran espacio, ¿no? Porque el derecho ya no es la legitimación de un poder que existe. El derecho se va poco a poco transformando en una función que está siempre en constante relación con un poder que se va poco a poco afirmando y construyendo. Entonces, no se puede fundar el poder sobre la autoridad. La autoridad misma es un efecto de algo. El poder se puede fundar solo sobre la capacidad de ganarse el consenso, ¿no? O sea, de convencer, ¿no? de demostrar a las clases subalternas que efectivamente este poder tiene su sentido. Y lo digo de manera muy simplificada porque, claro, que un poder tenga sentido implica muchísimas cosas, ¿no? De carácter religioso, político, cultural, pero también económico, social, jurídico, ¿no? O sea, la clase, como Gramsci dice, dominante tiene también que ser dirigente, tiene que, ¿no? Conseguir conquistar, ¿no? La sociedad o la mayoría de las otras clases para que se hagan partícipes de este proyecto político que, como he dicho, se presenta como algo nuevo y algo artificial. No es algo que pueda legitimarse sobre cosas, leyes
antiguas que no se sabe de dónde vienen. Y, como he dicho, la tercera condición para que pueda hablarse de algo como hegemonía es la existencia de esos organismos que son privados pero ejercen función pública, que son los momentos, como hemos visto en el anterior texto gramsciano, son el momento, son el lugar donde esta conquista del consenso puede hacerse real. O sea, no dejar todo al instante de las elecciones, sino preparar, formar la sociedad, convencerla, ¿no? La cosa importante, este punto es muy importante porque hoy en día se habla sobre todo de hegemonía en términos culturales, que no es una palabra que no me guste, pero si la hegemonía no es solo esto, o por lo menos no es esto, si por cultura se entiende una cosa y no otra. Lo que quiero decir es esto, cuando hablamos de organismos de todo tipo, no solo los clubes culturales, sino también los sindicatos, las corporaciones, o sea, algo que Gramsci no hace ninguna distinción de principio entre la naturaleza de esos organismos. O sea, cualquier tipo de organismo tiene su función, ¿no? Y lo que es importante no es que ésta sea de cultura o de resistencia sindical. Lo que es importante es que en estos organismos haya una función haya intelectuales capaces de coordinar, haya una capacidad de autoformarse y como consecuencia de formar a elementos, capas de la sociedad alrededor. Esto es el punto importante. Y formar entonces cultura y formación, cultura y educación, o cultura y elemento pedagógico no son algo que se pueda limitar, ¿no?, a lo que normalmente entendemos como cultura o educación, ¿no? Porque entra en todos los lugares posibles, en todas las funciones de la sociedad, sin distinciones. Bueno, entonces, cuando hay una burguesía desarrollada, cuando hay este momento de artificialidad del poder que se autopresenta como tal, y cuando hay estos organismos privados con función pública, entonces sí se puede hablar en mi opinión, de una hegemonía como algo efectivo, como algo realmente existente, por decirlo así. Y ahora, una paréntesis muy rápido sobre un libro, en mi opinión, muy importante, que ha escrito un italiano, Giuseppe Cospito, sobre hegemonía. Se titula Hegemonía de Homero a los Gender Studies. O sea, es un libro bastante pequeño, pero muy denso, que hace un recorrido digamos, en términos de historia de las ideas, se puede decir así, ¿no? Sobre lo que es hegemonía a partir de los griegos hasta el siglo XX. Y uno de los resultados de este libro es que, efectivamente, como todo el mundo sabe, el término hegemonía conoce un eclipsis de muchísimos siglos, ¿no? Porque se habla de hegemonía donde los griegos, luego se vuelve a hablar de hegemonía en Europa en el siglo XVIII-XIX, y el desafío ha sido para Cospito escribir un libro no solo sobre los griegos y luego a partir de nuevo del siglo XVIII-XIX, sino también sobre estos siglos donde no se habla de hegemonía. Y uno de los resultados de este libro, que es un resultado importante, es que efectivamente no hay el término, pero sí hay el problema, la noción, la cuestión, ¿no? Los romanos y también los medievales utilizan otros términos como imperium, por ejemplo, y otros términos para hablar de hegemonía. O sea, para decir algo que se puede acercar a lo que los griegos entendían y luego en el siglo XVIII-XIX se volverá a entender como hegemonía. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque en este libro
la cosa que en mi opinión es también importante es que una cosa es hablar de hegemonía como sistema hegemónico, otra cosa es hablar de hegemonía como cuestión abierta o lo que se puede llamar experiencia hegemónica. Son dos cosas distintas, ¿no? A lo largo de toda la historia hubo muchísimas experiencias hegemónicas, como Marx en el Capital dice, ¿no? Que ya en el siglo, ya donde los griegos había elementos de moneda, de mercancía, o sea, digamos, de funciones que luego serán típicas del sistema capitalista, pero no había capitalismo. O sea, no había sistema capitalista, había como células, ¿no? Gérmenes, elementos, pero no había el sistema. Lo que digo yo es esto, que hay experiencias hegemónicas a lo largo de toda la historia de Europa, pero hay sistema hegemónico solo a partir del momento en que hay estos tres elementos. Es decir, y la cosa tarda siglos en formarse de manera clara, a partir del siglo, del año 1000, por decirlo así, en adelante, pero claramente solo a partir, y volvemos al punto, de la Revolución Francesa. Y si queréis también americana, pero es otra cosa. O sea, la típica experiencia, digamos, la experiencia hegemónica que se vuelve sistema tiene su punto de inflexión en el sentido en que nosotros hablamos de hegemonía con la Revolución Francesa. Entonces, en este punto hay algo que consigue ponerse al sistema, ¿no? O sea, una experiencia que ha saturado el espacio social y que se ha transformado en una forma de poder institucional a partir de este punto. Y entonces, siglos, en mi opinión, el sistema hegemónico existe en su plenitud de funcionamiento clásico, digamos así, en el siglo XIX y el siglo XX. Y ahora pasamos a ver un poco más de cerca estos dos siglos, ¿no? Como Gramsci los piensa. O sea, ¿cuál es la dinámica concreta de la hegemonía? Una vez que se ha constituido el sistema hegemónico, ¿qué función tiene y cómo se desarrolla en sí mismo, ¿no? ¿Con qué problemas se enfrenta, dado que hay un funcionamiento típico de la hegemonía, ¿no? Obtener el consenso con organismos privados que tienen función pública, pero cómo esto reacciona con la sociedad, ¿no? con su dinámica. Y esto, para ver esto, pasamos a otro texto de Gramsci, que es también un texto del cuaderno 1. Podéis notar que es el texto que sigue inmediatamente el 47, ¿no? El 47 era sobre Hegel y el asociacionismo, y este es el 48, que es un texto, bueno, que tiene un título que no está aquí, bastante extraño, sobre Charles Maurras, pero donde Gramsci a un cierto punto empieza a hablar de este tema que es muy importante, de lo que llama el jacobinismo de contenido. Él escribe, el jacobinismo de contenido ha encontrado su perfección formal en el régimen parlamentario, que realiza en el periodo más rico de energías privadas en la sociedad la hegemonía de la clase urbana sobre toda la población, y la forma hegeliana, texto anterior, de consenso permanentemente organizado, con la organización dejada a la iniciativa privada, o sea, de carácter moral o ético, para el consenso voluntario en una u otra forma. El límite hallado por los jacobinos en la ley Chapelier o el maximum es superado y ampliado a través de un proceso complejo, teórico, práctico, jurídico, político, económico, por el cual se recupera el consenso político, se mantiene la hegemonía, ampliando y profundizando la base económica con el desarrollo industrial y comercial hasta la época del imperialismo y la guerra mundial. Aquí también tenemos prácticamente todo el siglo XIX hasta la guerra mundial, ¿no? O sea, de la Europa de la Restauración, principio del siglo XIX, hasta un siglo exacto, ¿no? hasta el momento en que hay la Primera Guerra Mundial. También es un texto muy denso, empezando con esta definición
bastante extraña, ¿no? El jacobinismo de contenido. ¿Por qué de contenido? Entre paréntesis, ¿no? Porque él estaba hablando él hablaba del desarrollo del jacobinismo. O sea, hablando del desarrollo del jacobinismo, pensando en lo que había escrito en el párrafo 47, en el texto anterior, sobre Hegel. De hecho, Hegel vuelve, ¿no?, aquí también, porque efectivamente su tesis es que Hegel es heredero del jacobinismo, pero no de todo el jacobinismo, de una cierta vertiente del jacobinismo. El jacobinismo que intenta, o sea, que reconoce lo que ha pasado con la revolución, o sea, la experiencia democrática, pero quiere moderar, incluir, canalizar esta experiencia democrática bajo la hegemonía de la clase burguesa, bajo el liberalismo de nuevo tipo, el liberalismo que, como dice aquí, ¿no?, construye un consenso permanentemente organizado, pero de una organización que no es burocrática, es una organización libre, privada, dejada a las energías privadas de la sociedad, ¿no? O sea, los burgueses que se mueven en la sociedad y forman al resto de sus conciudadanos, sacándolos de su privacidad, ¿no?, en el sentido del bourgeois, y educándolos a ser buenos ciudadanos, no en el sentido místico, ¿no?, del burgués que se vuelve ciudadano cuando vota, sino en el sentido de una realidad cotidiana, de todos los días, ¿no?, formándolos. Y esto es el punto importante. Entonces, jacobinismo de contenido, porque no es un jacobinismo formalmente tal, no es un jacobinismo que se declare como tal, ¿no? De hecho son liberales, es la Europa de la Restauración, pero Gramsci está diciendo aquí que la Europa de la Restauración es heredera, ¿no?, de alguna manera de la experiencia revolucionaria de los jacobinos. Y luego, en la segunda parte de este fragmento, se habla del límite hallado por los jacobinos con la ley Chapelier. ¿Qué es este límite? ¿No? La ley Chapelier es la ley que Gramsci habla de esta ley en otros textos de manera más extendida. Es la ley es la ley importantísima porque es la abolición de las corporaciones feudales, ¿no? Y aboliendo las corporaciones feudales, la ley Chapelier impide al mismo tiempo que se formen nuevos tipos de organizaciones, o sea, de sindicatos. Porque la ley Chapelier es la ley que quiere plasmar la sociedad como átomos, como suma de átomos. O sea, que quiere traducir en la realidad histórica la idea russoviana, ¿no?, de esta sociedad hecha por individuos que no tienen otra calidad sino de ser individuos, ¿no? Pero esto es un límite porque quiebra la hegemonía de la clase urbana durante la Revolución Francesa, pero sobre todo es un límite porque pensando en Romano, en las tesis de Romano, es un límite porque efectivamente es algo utópico, que no se puede realizar. O sea, intenta frenar, o sea, destruye las anteriores organizaciones, que eran organizaciones que segmentaban la sociedad, ¿no?, de manera tradicional, pero quiere evitar que las clases subalternas o las clases en general vuelvan a organizarse de manera distinta, diferente, ¿no?, como Gramsci escribe en el otro texto del cuaderno 3, dentro del Estado. Y esto es algo que no se puede permitir. Entonces, ¿cómo es posible superar este límite? ¿Cómo es posible, compaginar la necesidad de impedir que se formen estas organizaciones y al mismo tiempo, pero, el hecho de que esas organizaciones se están formando? Alimentando, es como podemos utilizar esta imagen de una máquina, es una máquina, la hegemonía que tiene una gasolina. La gasolina es el dinero que se saca del imperialismo, ¿no?, para construir consenso en la metrópoli. Esto es lo que escribe, ¿no? Se recupera el consenso político profundizando la base económica. ¿Con qué? Con el desarrollo industrial, sí, y
pero sobre todo el imperialismo. O sea, esta capacidad de expandirse de Europa, de saquear el mundo, alimentando en su interior, ¿no?, formas nuevas, siempre nuevas y más avanzadas de justicia social, ¿no?, que claro, no son algo que se regala, ¿no?, por las cuales los obreros, las clases trabajadoras han luchado y han muerto muchísimo, pero, ¿no?, que al final se hacen posible gracias a este mecanismo. Entonces, ese es un mecanismo que no puede durar. De hecho, imperialismo y guerra y catástrofe. Este es un mecanismo que no puede durar porque se alimenta, ¿no?, de una dinámica agresiva y al final bélica. Y este punto es muy importante porque explica cómo Gramsci ve las dinámicas del siglo XIX. O sea, una dinámica donde hay una especie de, se puede llamar versión clásica o estándar de la hegemonía, ¿no? Esta es la hegemonía, digamos, en la versión más clara, atribuyéndola, claro, a la burguesía, ¿no?, donde la burguesía consigue ejercer realmente la hegemonía sobre las clases populares, ¿no? Y esto quiere decir que se va poco a poco creando, ¿no?, como he dicho, un Estado más justo, ¿no?, en muchos sentidos, o menos injusto, pero a precio de alimentar una dinámica agresiva y al final bélica, o sea, de autodestruirse. Entonces, es una hegemonía que tiene un límite, que no puede ir más allá de un límite. Dicho de otra manera, el universalismo de la burguesía es un universalismo que en el momento en que pasa de la teoría a la praxis, ¿no?, de los ideales a la historia, se encuentra con límites, que es el límite de la ley Chapelier y luego el límite del imperialismo y de la guerra. Entonces, todo esto, como Gramsci escribe, es un proceso complejo, ¿no?, teórico-práctico. Cuando dice teórico-práctico, quiere decir que es institucional, que se van creando nuevas formas de Estado, de derecho, pero también hay toda una batalla ideológica, ¿no?, importantísima, libros de teoría política, de filosofía, o sea, de economía, ¿no?, todo lo que pasa en el siglo XIX lo resume en esto. Entonces, es un proceso complejo. Gramsci nunca simplifica las cosas, ¿no?, y mucho menos aquí. O sea, no está diciendo la burguesía es una clase que se vuelve conservadora, ¿no? No, la burguesía es una clase revolucionaria, como está escrito en el manifiesto, y él siempre lo repite, pero que donde esta palabra revolucionaria tiene este sentido preciso, o sea, que no puede ser realmente tal, realmente en el sentido de concretamente tal, ¿no? En el momento en que se convierte en algo real, se encuentra con sus propios límites, ¿no?, que no puede superar. Entonces, dicho de otra manera, la versión más clásica de la hegemonía tiene en sí mismo algo distinto de la hegemonía, que es algo que ya no se dirige a una política progresiva para incluir a las clases subalternas en una dinámica de destrucción de los privilegios feudales, ¿no?, que todavía había en el siglo XIX, que poco a poco se han superado, ¿no?, revoluciones nacionales, modernización del Estado y todo esto. No puede ser solo esto, es algo también, incluye también un elemento de autoritario, de control de estas clases subalternas, porque más allá de un cierto límite no se puede ir. Y es aquí que nace la idea de la revolución pasiva. O sea, la idea que el liberalismo del siglo XIX se puede ver al mismo tiempo como una dinámica hegemónica y una dinámica de revolución pasiva. Con revolución pasiva se entiende una dinámica hegemónica que ya en su propia autoconciencia está perfectamente enterada de la imposibilidad de ser universal, ¿no? O sea, esta capacidad de ser revolucionario al mismo tiempo, pero limitando el alcance de esta revolución. Y esto es lo que como Gramsci describe el siglo XIX, como un siglo donde los estados se han modernizado en Europa, Italia, Alemania, evitando, ¿no?, que esto se convirtiera en una
movilización popular, ¿no? Con éxitos posiblemente democráticos, como había pasado con la Revolución Francesa. O sea, evitando este peligro, ya desde el principio. Bueno, así hemos visto por lo menos algunas cosas de la manera, algunas cosas del siglo XIX, de esta dinámica de la hegemonía del siglo XIX, y esto es una especie de intermedio. Quiero mostrar como ejemplo, ¿no?, dos versiones del mismo texto, ahora diré qué es, y ver cómo cambia. ¿Por qué hablo de dos versiones del mismo texto? Porque Gramsci escribe sus cuadernos de la cárcel, que al final serán 33, escribe sus cuadernos de la cárcel, al principio, digamos, trabajando en cuadernos de carácter misceláneo, ¿no? O sea, de temáticas mixtas. A un cierto punto, en la primavera del 32, toma la decisión de empezar a escribir cuadernos monográficos, o sea, sobre temas distintos, cada cuaderno un tema. Y entonces, cuando empieza a hacer esto, la primera cosa que hace es volver atrás y copiar muchos textos de los cuadernos anteriores en cuadernos monográficos, o sea, sacándolos según el tema y recogiendo los textos de un cierto tema dentro de un cuaderno monográfico al que pertenecen. En este caso tenemos el cuaderno 12, que es el cuaderno sobre los intelectuales, y el texto que Gramsci copia en el cuaderno 12 viene del cuaderno 4, que es un cuaderno mixto. Solo para mostrar cómo cambian las cosas, ¿no? Él escribe en la primera versión: la elección entre los intelectuales y la producción no es inmediata, como sucede en el caso de los grupos sociales fundamentales, sino que es mediada, y es mediada por dos tipos de organización social: por la sociedad civil, o sea, el conjunto de organizaciones privadas de la sociedad; por el Estado. Los intelectuales tienen una función en la hegemonía que el grupo dominante ejerce en toda la sociedad y en el dominio sobre ella que se encarna en el Estado. Y esta función es precisamente, como he dicho antes, organizativa o conectiva. En la segunda versión, Gramsci escribe: es posible por ahora establecer dos grandes planos superestructurales que se pueden llamar, el que se puede llamar de la sociedad civil, o sea, del conjunto de organismos vulgarmente llamados privados, y el de la sociedad política o Estado, que corresponde a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce, etcétera, etcétera. Donde en la primera versión había escrito organismos privados, en la segunda versión escribe organismos vulgarmente llamados privados. El primer texto lo escribe en el 30, el segundo en el 1932. Entre el primer texto y la primera y la segunda versión, Gramsci se ha convencido de que efectivamente esos organismos se les llama vulgarmente privados, pero en realidad no son privados. O sea, en el espacio temporal que pasa entre la primera y la segunda versión, Gramsci ha llegado a esta conclusión, que efectivamente, como he dicho antes en mi introducción, la distinción entre lo que es privado y lo que es público es una distinción epistemológicamente, heurísticamente falsa. O sea, que no te explica cómo están las cosas realmente, en el sentido del realismo que he dicho antes. Y eso es muy importante porque esto nos introduce a la última parte, o sea, qué es la hegemonía del siglo XX, ¿no? Cómo funciona. Bueno, entraré en este tema por una puerta trasera, por decirlo así, o sea, no por los temas más importantes, pero creo que esto será útil para ver cómo trabaja Gramsci y el significado de su análisis del siglo XX en términos de hegemonía. Este es un texto del cuaderno 3. Gramsci está reflexionando sobre América y Europa, este es un título de rubrica que utiliza, y escribe: en 1927 la Oficina Internacional del Trabajo de Ginebra publicó los resultados de una investigación acerca de las relaciones entre patronos y obreros en los Estados Unidos. Les relations industrielles aux États-Unis. Según Gompers, que era un sindicalista americano muy importante, los objetivos finales del sindicalismo norteamericano consistirían, y Gramsci está aquí refiriendo lo que ha leído,
consistirían en la progresiva institución de un control paritario, o sea, sindicatos empresarios, que pero se extendiese desde cada empresa independiente hasta el conjunto total de la industria y estuviese coronado por una especie de parlamento orgánico. O sea, Gompers, que es un socialista a la americana, o sea, muy conservador, ¿no? y muy sindicalista, pero en esta entrevista, en el 27, habla de, ¿no?, el modelo de organización industrial paritario, obreros empresarios, como un núcleo para poder pensar un nuevo tipo de parlamentarismo, un parlamento orgánico, orgánico en el sentido que adhiere orgánicamente a la sociedad, que no es el parlamento del liberalismo del siglo XVIII, definitivamente, es algo distinto, es como lo que en Italia se llamaba la Cámara di Fasci delle corporazioni, o sea, la idea de un parlamento de tipo nuevo que sea la expresión directa de esta colaboración fundamental entre trabajadores y empresarios en los lugares de la producción, en todos los lugares de la producción. Gramsci termina, ver qué forma adopta en palabras de Gompers y compañía la tendencia de los obreros a la autonomía industrial. No sé si se entiende el significado de esta última parte. O sea, Gramsci dice, Gompers está traduciendo en su idioma, o sea, en el idioma, digamos, del conservador, del que quiere moderar, una tendencia de los obreros americanos a la autonomía industrial que hay que controlar, hay que canalizar, y para poder hacerlo, el parlamento orgánico. O sea, él está suponiendo que en Estados Unidos están teniendo lugar procesos de corporativismo, de transformación del parlamentarismo que no son fascistas como tal, claro, pero que se pueden comparar con la dinámica italiana. Y en este otro texto, que es lo he escrito poco más tarde, el párrafo 55 del mismo cuaderno 3, escribe, pasado y presente, Otto Kahn, su viaje por Europa en el 24, sus declaraciones a propósito del régimen italiano y del inglés, de MacDonald. Análogas declaraciones de Paul Warburg, Otto Kahn y Paul Warburg pertenecen ambos a la gran firma norteamericana Kuhn, Loeb y compañía, de Judge Gary, de los delegados de la Cámara de Comercio norteamericana y de otros grandes financieros. Simpatías de la gran finanza internacional por los regímenes inglés e italiano. Inglés e italiano. ¿Cómo se explica en el cuadro de expansionismo mundial de los Estados Unidos, etcétera? Semejanzas reales entre el régimen político de los Estados Unidos y de Italia, señalado también en otra nota, que es la nota que hemos leído antes. O sea, Gramsci toma en serio esta idea de que hay una semejanza real entre el régimen político italiano y de Estados Unidos, bajo el lema del corporativismo, bajo el lema de esta forma de organización social y política al mismo tiempo, que es el corporativismo. Y para hablar de corporativismo vamos directamente a un texto escrito mucho más tarde, el cuaderno 14, donde Gramsci habla es un texto bastante notorio, donde Gramsci habla del llamado parlamentarismo negro, ¿no?, como el loto clandestino, como el mercado negro, porque es una forma de parlamentarismo tácito, implícito, donde menos se creería, que se refiere directamente a Italia. O sea, él dice, Italia, este es el sentido de esta nota, ¿no? Italia pretende abolir el Parlamento. De hecho, este texto es del 33. Ya en el 26 las elecciones italianas fueron con un solo partido, pero en el 29 fueron con un solo partido y una parte importante de los diputados eran nombrados por las corporaciones. Entonces ya era un parlamento que era mixto entre lo que es el elemento de representación política y el elemento de representación directamente corporativa.
Y lo que estaba en marcha en Italia era el proyecto de una cámara de los fasci y de las corporaciones que nunca se entró en vigor, pero que se estaba preparando. Bueno, de todas formas, el corporativismo funcionaba en Italia, en el sentido que era una forma de organizar la fuerza de trabajo, ¿no? De las relaciones industriales. Entonces, era efectivamente un modelo que no era solo teoría, también era práctica. Pero, dice Gramsci, esto coincide, según el gobierno italiano, con la crisis del parlamentarismo. Dice, pero no es tan fácil abolir el parlamentarismo como forma, porque abolir el parlamentarismo como forma quiere decir abolir el individualismo que está a la base del parlamentarismo, este individualismo atomístico de que hemos hablado, ¿no? Y Gramsci dice, ¿cómo se puede abolir el individualismo? Solo aboliendo la apropiación privada de la ganancia. Entonces, esta es la forma radical, digamos, del individualismo moderno, que es el individualismo burgués. Hasta que el fascismo no haga esto, y claramente no quería hacerlo, no lo hizo, hasta que no haga esto no se puede hablar realmente de fin de crisis, de crisis sí, pero no de fin de superación del parlamentarismo. Entonces, lo que pasará será que no hay partidos, no hay parlamento de verdad, ¿no? O sea, no hay parlamento de derecho, pero sí hay parlamento implícito como el mercado negro, porque si tú no puedes eliminar unas necesidades, estas se expresarán de otra manera. Entonces, no es posible abolir el Parlamento sin abolir su contenido, el individualismo, en el sentido de la apropiación individual de la ganancia. Toda la cuestión debe ser revisada, especialmente la referente al régimen de partidos, al parlamentarismo implícito, o sea que funciona como las bolsas negras o la lotería clandestina, donde y cuando la bolsa oficial o la lotería del Estado por alguna razón están clausuradas. Teóricamente, y aquí viene el punto importante, Gramsci ha hecho estas consideraciones sobre los límites del corporativismo italiano, del experimento corporativo. E bien, ¿qué ha dicho al final? Ha dicho sí, es un cambio, pero en una continuidad, porque el elemento estructural del capitalismo no cambia. Entonces, lo que es el fascismo no es una época nueva de la historia, como el fascismo pretendía ser, no la revolución fascista y todo esto, sino la tercera solución, ¿no? Entre capitalismo y comunismo o bolchevico, sino que es una fase de una época que ya está en marcha, ¿no? Es un elemento original dentro, pero de una estructura, de una continuidad estructural capitalista. Y aquí viene la parte importante. Teóricamente lo importante es demostrar que entre el viejo absolutismo derrotado por los regímenes constitucionales, y esto es el ancien régimen, ¿no? Donde había corporaciones jurídicas, ¿no? Jurídicamente reguladas. Y el nuevo absolutismo, esto es la dictadura de la que hablaba en el texto del cuaderno 3 que hemos leído al principio, ¿no? La dictadura moderna que quiere abolir también estas formas de autonomía. Bueno, que entre el viejo absolutismo y el nuevo absolutismo hay una diferencia esencial, por lo que no es posible hablar de un regreso. Esto es importantísimo, escrito por Gramsci. O sea, lo que es el fascismo, el corporativismo, no se puede definir como un regreso. En este sentido, revolución pasiva, ¿no? Porque también tiene en su pasividad un elemento de avance revolucionario. No solo esto, sino demostrar que tal parlamentarismo negro está en función de necesidades históricas actuales. Es un progreso, claro, entre comillas, en su género. O sea que el regreso al parlamentarismo tradicional sería un regreso antihistórico, porque incluso donde este funciona públicamente, el parlamentarismo efectivo es el negro. Entonces, el nuevo absolutismo no es comparable con el anterior, con el viejo absolutismo, o sea, no es simplemente un volver atrás, es un ir más adelante, ¿no? Porque hay una diferencia esencial. Y ahora veremos cuál es la diferencia esencial. Pero luego dice que
incluso donde el parlamentarismo está en vigor, o sea, en los estados europeos del 33, 34, que eran democráticos, lo que funciona realmente es el negro. ¿Por qué? Porque en todos los estados europeos está en marcha una dinámica corporativa, o sea, de corporatización de la sociedad, donde las decisiones no se toman importantes, ya no se toman en los parlamentos, se toman fuera de los parlamentos. Bueno, Gramsci se basa sobre varias cosas, sería muy interesante hablar de sus fuentes en este sentido, pero había todo un debate en la Europa de este periodo, no por teóricos de derechas, o no solo por teóricos de derechas, también por, digamos, intelectuales moderados, que pero constataban efectivamente que la estructura real del Estado no correspondía a la estructura formal del Estado. Hablando por ejemplo, de Francia, ¿no? Que la estructura donde se tomaban las decisiones eran esos gremios formados por representantes formales, informales, no, aquí también no se sabe exactamente qué es, de grupos de la sociedad, ¿no? Empresarios, políticos, sindicalistas, ¿no? Que tomaban decisiones que luego el Parlamento simplemente tenía que asumir. Entonces, pero esto quiere decir que el Parlamento no se ha superado, porque el individualismo está ahí todavía, pero está en crisis. Entonces, hay que pensar este fenómeno. O sea, algo que está en crisis, o sea, ya no funciona, pero sigue de alguna manera funcionando. O sea, sigue existiendo, que es un poco lo que la idea de Santi Romano, ¿no? de la crisis del Estado moderno. El Estado moderno que se basa sobre una idea, esta idea pero ya nace como algo que no se puede realizar. Entonces, una constante crisis, una constante manera de ir más allá de los límites del Estado moderno, una constante manera de ir más allá del liberalismo formal del parlamentarismo. Y aquí tenemos la segunda parte, bueno, el texto es mucho más amplio de este texto, donde Gramsci escribe: teóricamente me parece que se puede explicar el fenómeno en el concepto de hegemonía, con un retorno al corporativismo, pero no en el sentido antiguo régimen, en el sentido moderno de la palabra, cuando la corporación no puede... ¿Cuál es el sentido moderno de la palabra? Es el sentido de Santi Romano, el sentido de las partes de la sociedad que se van organizando, ¿no? Y esto, claro, la novedad del fascismo italiano es que esto ahora se hace de manera centralizada, ¿no? desde arriba, intentando contener todo de manera, como dice Gramsci, frenética y absorbente. Pero la dinámica siempre es la misma, hay un fenómeno de autoorganización que no se puede eliminar. Entonces, el corporativismo de nuevo tipo, cuando la corporación no puede tener límites cerrados o exclusivistas, como era en el pasado, hoy es corporativismo de función social, o sea, según la función que tú ejerces, entras en determinados organismos, ¿no? Pero entras tú quieres entrar, o como el Estado italiano dice, tú tienes que entrar, pero aquí el límite no es claro. Entonces, hoy es corporativismo sin restricciones hereditarias o de otro género, por lo que por lo demás era relativa también en el pasado. Tratando este tema, debe excluirse cuidadosamente toda, aunque solo sea apariencia, de apoyo a las tendencias absolutistas. O sea, Gramsci aquí vuelve atrás, ¿no? Y dice, sí, yo he dicho que efectivamente es un progreso, este nuevo absolutismo, ¿no? Es un progreso porque es una forma de enseñar a todo el mundo que el parlamentarismo está en crisis, que vive de su crisis. Pero al mismo tiempo, nosotros comunistas tenemos que evitar de pasar por lo que dicen que esto es bueno, ¿no? Que apoyamos a esta dinámica. Y eso puede obtenerse insistiendo en el carácter transitorio, en el sentido de que no hace época, en el sentido de poca duración del fenómeno. A este respecto debe observarse cómo demasiado a menudo se confunde el no hacer época con la escasa duración temporal. Entonces, ¿cómo es posible no aparecer, no dar la impresión que los comunistas apoyan a
al corporativismo fascista, subrayando que se trata de una fase en una época, que esto no es superación del capitalismo, que ese es un nuevo tipo de organizar el capitalismo, y con el capitalismo, claro, toda la sociedad, y que pero que puede durar, de hecho no duró demasiado, duró bastante poco, pero puede durar, pero que puede durar sin hacer época. O sea, las dos cosas no necesariamente van juntas. Bueno, he aprovechado demasiado de vuestra paciencia, termino solo con una nota. Cuando hablamos de terminar, del fascismo italiano que termina, hablamos de un régimen, claro. Otra cosa es decir que han terminado unas dinámicas que el fascismo ha puesto en marcha, o dicho de otra manera, no que ha puesto en marcha, que ha interpretado de manera más clara que otros regímenes. Es por esta razón que Gramsci dice que el corporativismo italiano es una realidad en Italia, pero es un modelo en toda Europa, incluso donde hay estados democráticos, ¿no? Porque ha puesto de relieve este momento de crisis del Estado, de crisis de un modelo, de crisis del parlamentarismo, de crisis del Estado moderno, y ha enseñado a todas las clases dirigentes que hay que ocuparse de esto, que hay que trabajar dentro de este fenómeno, ¿no? O sea que si tú no creas las corporaciones se crean y te ponen al final un problema de poder, ¿no? de hegemonía. Entonces, lo que se puede decir que la hegemonía del siglo XX es la hegemonía que efectivamente lleva al descubierto esta dinámica, digamos, de la revolución pasiva, que en el siglo XIX está como escondida bajo la capa hegemónica, la lleva al descubierto. La revolución pasiva, por decirlo así, es la cosa más importante ahora, mucho más que la hegemonía, ¿no? En el sentido que en el siglo XIX hay hegemonía con elementos de revolución pasiva, en el siglo XX la cosa está exactamente al revés, ¿no? Hay una revolución pasiva con elementos de hegemonía. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Fabio. Tenemos ahora 20 minutitos para, bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias por esta intervención que nos permite, en el mundo en que vivimos, en que la palabra hegemonía se confunde con los relatos, densificar un poco el concepto y ayudarnos a pensarlo, como decías tú, de forma realista, es decir, de forma histórico concreta, ¿no? En fin, yo creo que la conferencia y el vídeo merece bastante rato y el repaso de los cuadernos que nos has traído merece bastante rato de reflexión. En fin, yo quería hablar, una de las cuestiones que quería decir es que sí, con la ley Le Chapelier se intenta abolir el mundo de los gremios y de las corporaciones, pero también prohibir e impedir algo que ya era presente en la Revolución Francesa y en todo el siglo XVIII, que eran lo que llamaban las coaliciones, es decir, la organización de la gente y los motines por el hambre y por la subsistencia.
esto es un fracaso en el siglo XIX porque, en fin, eso vuelve y aparece inmediatamente en Lyon con los trabajadores de la seda en los años 30 y en el conjunto de la sociedad, la noche de los proletarios de Rancière explica bastante bien esto, etc. Pero yo no he entendido en este párrafo, que ya lo conocía, la relación que hace con la ley del máximo. Yo he estudiado cómo se crea la ley del máximo y me parece que es la ley del máximo por parte del sector radical del jacobinismo es un intento de volver atrás a las antiguas regulaciones de derecho natural respecto al tráfico de las mercancías, o sea, como un intento de poner un freno que no logran porque no se aplica. O sea, digamos que la ley Le Chapelier formaría parte del proceso liberal de la revolución y en cambio yo diría que el proceso más jacobino y la relación que hace Gramsci entre los dos en el mismo párrafo a mí no me convence después de haber estudiado algo la Revolución Francesa. Es verdad que él ha superado ya los conceptos de Revolución Francesa imperantes en el marxismo de la época porque leía a Albert Mathiez y porque previamente había leído también a Grotius-Sens, ¿no? Gran autor de la formación de la conciencia y de la clase burguesa. La autonomía, yo creo que el desarrollo del capitalismo en el siglo XIX es un intento permanente de evitar que resurja la vieja economía moral y las viejas autonomías que en el antiguo régimen las clases subalternas tenían. Aquí tenemos de revisar bastante el concepto de progreso que se usa habitualmente, porque para las clases subalternas la implantación del capitalismo no era precisamente un gran progreso, era más bien la destrucción de derechos. El tema del parlamentarismo negro yo creo que está desde siempre en la historia del parlamentarismo. Es decir, las cosas no se deciden en los parlamentos, se deciden en otras partes. Y los parlamentos funcionan muchas veces como una forma de recabar el consenso de la gente para las decisiones que se toman, ¿no? Y hay otro momento en que Gramsci lo aplica a la URSS, en el que, bien, en el mismo texto, sí, en el que de alguna manera viene a decir que el funcionamiento de los órganos de poder soviéticos y legislativos, etcétera, detrás tienen esta tendencia al parlamentarismo negro a tomar las decisiones al margen de esto. Y esto me parece muy profundo para la época en que vivía Gramsci. Vaya, muy innovador para la época en que vivía Gramsci. Y acabo con una otra cuestión que es esta idea de la organicidad de la economía, del planteamiento. Nosotros hemos vivido 40 años bajo un régimen que era de democracia orgánica. Tenía poco de eso, pero tenía una triple representación, familia, sindicato y municipio, y en la que el nuevo Estado fascista intentaba articular una alternativa al parlamentarismo liberal, ¿no? Y me suena bastante a que esto debía formar parte, yo no había parado cuenta en este autor, en Romano, que trabaja. O sea, creo que debía estar en el aire de la época de las teorizaciones fascistas sobre el Estado, ¿no? Y supongo que aquí se degradó, quedó en una ley, pero no llegó a aplicarse porque no consiguió superar el sistema liberal. Y
Y la última cosa lo que quería preguntarte es si puedes extenderte en este concepto de jacobinismo de contenido que has mencionado. Son 5 cuestiones. Bueno, para terminar sobre las 8, sí, tenemos que terminar sobre las 8. Tengo que resumir muchísimo. No, pido disculpa por esto, pero claro, mis respuestas parecerán un poco así rápidas, demasiado rápidas, pero porque digo, las cuestiones merecen mucho más de discusión. La ley Chapelier, no, efectivamente, son dos dinámicas distintas. Incluso se puede decir dos dinámicas que pertenecen a vertientes muy, muy distintas, ¿no? de los jacobinos, pero Gramsci, aquí subraya sobre todo la cuestión de la ley Chapelier, ¿no? Que es lo que le interesa, y en otros lugares habla del maximum como lo ha leído en Mathiez, ¿no? Efectivamente, donde no es tanto la ley Chapelier cuanto el maximum, en parte también la ley Chapelier, ma sobre todo el maximum que determina al final una quiebra, ¿no? de la capacidad hegemónica de los jacobinos sobre las clases populares más bajas. Y entonces, efectivamente, en otros textos la cosa está más sobre la ley del maximum y aquí está más sobre la ley Chapelier. Pero efectivamente, y para él, ¿por qué están juntas? ¿No? Porque efectivamente son parte de un proyecto hegemónico que al final no puede funcionar o no funciona, que no termina de funcionar bien. Pero lo que a mí me interesaba hoy era efectivamente este elemento de abolición de los gremios y de intento de etcétera, etcétera. Que lo que nos lleva a la segunda cuestión, la autonomía moral, ¿no? La autonomía como autonomía moral y también, diría, autonomía jurídica, ¿no? En el sentido de el derecho consuetudinario, ¿no? Que es un tema, bueno, que ya está en Marx, el Marx muy joven, pero que es un tema que está sobre todo en Sorel, Proudhon, Sorel que lo saca de Proudhon, y esta idea de la autonomía moral del proletariado como esfera moral, como forma de vida, es algo que está en Gramsci también. El joven Gramsci, muy fuerte, lector de Sorel. Pero también en los cuadernos hay textos interesantísimos donde Gramsci comenta Sorel y Proudhon, ¿no? Evocando también Proudhon, hablando de esta idea. Paradójicamente, y esto es un punto que me lleva a la cuestión de Romano, Romano está más al lado de esta idea que de un Estado centralizador, a pesar del hecho que al final él termina su carrera como presidente del Consiglio di Stato. ¿Por qué? Porque Romano es el teórico de una forma de derecho que se llama institucionalismo, que es la idea según la cual hay derecho donde hay instituciones. Y las instituciones no son las instituciones que el Estado decreta que sean instituciones, cualquier tipo de instituciones. El ejemplo que se hace siempre es que la mafia, como institución, tiene su derecho. Entonces, el problema de Romano como teórico del institucionalismo y del derecho administrativo es, compaginar estas cosas. ¿Cómo es posible hablar de un derecho como resultado de una serie de esferas jurídicas, ¿no? que compiten en parte entre ellas? Y esta es la función del Estado, la de conseguir, ¿no? ir más allá de esta particularidad, pero sin suprimirla porque no es posible. En ese sentido, la crisis del Estado moderno es una crisis del derecho moderno también, ¿no? porque se va poco a poco formando una... Y esto se puede comparar con la idea de autonomía moral. Claro, a Romano no le interesa en absoluto todo lo que interesa a Sorel, y al revés. Pero se puede comparar, los discursos se pueden comparar, efectivamente. O sea, hay una primacía del elemento de espontaneidad, que no se puede, bajo ninguna condición, paralizar, ¿no? Que se puede, que se expresa de forma, según Sorel y Proudhon, a partir de las clases proletarias y trabajadoras,
que forman sus propias reglas, mundos morales, etc. Y a partir, según Romano, a partir de todas las clases, sin distinción, ¿no? De proletarios, industriales, etc. Pero efectivamente que va en esta dirección, que es un tema que jurídicamente a Gramsci le interesa muchísimo. Cuando hablaba antes de la transformación de la noción de funcionario, por ejemplo, de ley, de derecho, hablaba de esto, ¿no? Mientras que, claro, aquí tenemos que evocar otra figura que es importantísima, que es de Alfredo Rocco, ¿no? He hablado del jurista inmenso que ha escrito el Código Penal italiano que todavía tenemos, en el sentido que es un código penal perfecto, claro, con ideas que se han reformado poco a poco, pero la estructura del Código Penal es la del Códice Rocco del 1930, creo. Es un jurista inmenso. ¿Qué hace Rocco? Rocco efectivamente estatiza a Romano, de alguna manera. O sea, Rocco viene del nacionalismo, él no viene del fascismo, entonces tiene esta desconfianza total frente a la sociedad, es el antiromano en este sentido, pero la idea de Rocco es que efectivamente toda esta idea de corporaciones que está en Romano hay que involucrarla en un proyecto estatal, ¿no? La idea del Estado orgánico, de alguna manera, se crea por esta reflexión jurídico-política de Romano que consigue, digamos, absorber la idea de Rocco, de Rocco, que consigue absorber esta idea de Romano dentro un proyecto autoritario, vertical, orgánico en ese sentido. Ahora no conozco el franquismo hasta este punto, es posible que haya elementos, ¿no? De todas formas, el fascismo italiano fue un ejemplo para muchos, ¿no? Entonces, una figura como Rocco sin duda ha sido, insomma, prestigiosa, etc. Sobre el parlamentarismo negro, sería un discurso bastante complicado y habría que leer los textos que no tengo ahora aquí, pero cuando habla de la URSS habla de manera distinta. O sea, si el parlamentarismo no se puede abolir hasta que no se haya abolido la apropiación privada de la ganancia, en URSS el problema no existe, por lo menos en este sentido. Entonces se puede superar el individualismo. De hecho, dice no me acuerdo qué palabra utiliza, ¿no? La eliminación, la expulsión, bueno, de Trotsky, se puede ver como un poner término también al parlamentarismo negro después de haber puesto término al parlamentarismo legal. En este sentido, la URSS sería el país que efectivamente consigue superar el parlamentarismo, incluso el negro. Es una hipótesis, lo presenta con una cosa clara, totalmente, se pregunta si se puede interpretar así, pero lo que le interesa no es la URSS en este texto, es Italia. No, lo digo porque muchas veces grandes intérpretes de Gramsci han leído este texto como una crítica a la URSS, no es una crítica a la URSS. O sea, hay otras críticas a la URSS en los cuadernos, pero no es esta. Por lo menos, ¿cómo puedo entender yo el texto? Terminando con el jacobinismo de contenido, creo que la idea es que es un jacobinismo sustancialmente tal. O sea, no se declara como tal, ideológicamente no proclama ser tal, efectivamente proclama ser todo lo contrario, pero efectivamente en los hechos, en el contenido, no en la forma democrática, ideológicamente revolucionaria, etc., pero en el contenido efectivamente es una herencia del jacobinismo, no solo, es una herencia consabida, o sea, una herencia claramente teorizada, ¿no? Hay que ser herederos del jacobinismo, ¿no? La lectura que Gramsci da de Hegel es esta. Hegel es una figura que, por un lado, recoge toda la herencia del siglo XVIII, incluyendo Kant y la Revolución Francesa, y, por el otro lado, abre al siglo XIX como siglo de este tipo de hegemonía. O sea, ¿por qué? Porque ha sabido heredar el siglo XVIII. Gramsci escribe un texto sobre Hegel diciendo que Hegel vive dos momentos distintos, ¿no? La revolución y la restauración, y consigue sintetizarlos. Es esto. El jacobinismo de contenido se puede definir así.
Jo crec que tenim temps per alguna pregunta curteta o ho deixem aquí? Doncs res, moltes gràcies, Fabio, i a tots per venir.